Celebraron la entrada de mi hermana a medicina, ignorando mi graduación cum laude. 10 años después, su llamada entre lágrimas reveló secretos paternos que me helaron la sangre. Mi nombre es Emily Carter. Tengo 28 años. Deja de mendigar atención. Eso fue lo que dijo mi padre frente a 43 invitados, con una copa de champán en la mano, la semana en que me gradué como valedictorian, la mejor de la clase. Esa misma semana, mis padres organizaron una fiesta con servicio de catering y una pancarta en la sala de estar. Nada de eso era para mí. Me fui de casa esa noche. No volví en 10 años. Luego, mi hermana, la niña de oro, aquella para quien fue la fiesta, me llamó sollozando desde un teléfono público a la 1 de la madrugada. En bancarrota, sin hogar, con la licencia revocada. Lo que me confesó sobre nuestros padres no solo me rompió el corazón, sino que me heló la sangre. Ahora, déjenme llevarlos de vuelta a junio, hace 10 años, a una casa en Maple Ridge Drive, la semana en que mi familia se desmoronó. Crecí en una casa de 4 habitaciones en Maple Ridge Drive, justo a las afueras de Milwaukee, Wisconsin. El tipo de calle donde todos saludan desde sus entradas y nadie cierra la puerta principal con llave. Desde fuera, éramos la familia perfecta. Robert y Susan Carter, 2 hijas, un césped impecable. Mi padre dirigía una sucursal regional de una compañía de seguros. Usaba pantalones caqui planchados todos los días y estrechaba manos como si fuera un deporte. Mi madre era ama de casa, activa en el grupo de mujeres de la iglesia, siempre la primera en llevar una cazuela cuando alguien se enfermaba. Mantenía la casa inmaculada. También mantenía las apariencias inmaculadas. Mi hermana mayor, Jessica, me llevaba 2 años. Era alta, extrovertida, encantadora sin esfuerzo. El tipo de persona que entraba en una habitación y todos se giraban. Jugaba voleibol. Cantaba en el coro de la iglesia. Se reía fuerte y fácil, y la gente la amaba por ello. Yo era la callada. Sacaba puras a acomodaba libros en la biblioteca pública después de la escuela. Cenaba sin que me lo pidieran 2 veces y limpiaba mi plato sin que me lo dijeran. Pensé que eso era suficiente. Pensé que si era lo suficientemente callada y lo suficientemente buena, eventualmente se darían la vuelta y me verían. Estaba equivocada. Hay un recuerdo que se me queda grabado. Tenía 14 años. Acababa de entrar en el cuadro de honor por 6º semestre consecutivo. Así que imprimí el certificado y lo pegué en el refrigerador justo al lado de la foto del equipo de voleibol de Jessica y su premio del coro. A la mañana siguiente, ya no estaba. Lo encontré doblado en la encimera de la cocina debajo de una pila de cupones. Le pregunté a mi madre al respecto. No levantó la vista de su café. El refrigerador se estaba llenando demasiado, cariño. La foto de Jessica se quedó. En ese momento, me dije a mí misma que no significaba nada, pero esa puerta del refrigerador era un marcador en el que nunca se me permitió ganar. Y no sabía aún que el marcador estaba amañado desde el principio. En mi último año, tenía una meta, ser valedictorian. Tomé 5 clases avanzadas. Estudiaba hasta las 2 de la mañana la mayoría de las noches, encorvada sobre mi escritorio con una lámpara y una taza de té frío. Trabajaba 12 horas a la semana en la biblioteca para ahorrar dinero. Escribía ensayos para becas en mis descansos para el almuerzo. Nada de eso era ruidoso. Nada de eso era visto. Esa primavera, el consejero escolar me llamó y me dijo que había obtenido el GPA más alto de mi clase. Yo daría el discurso de graduación. 700 personas, mi nombre en el programa. Conduje a casa esa tarde con la carta oficial en el asiento del pasajero, y juro que la luz del sol se sentía diferente. Puse la carta en la mesa de la cocina y esperé a que mis padres llegaran a casa. Mi padre pasó de largo, recogió el correo y puso el correo encima de la carta. Mi madre entró cargando bolsas de supermercado. Dije, mamá, recibí algo hoy. ¿Puedo mostrártelo? Ella miró la mesa. ¿Qué es, cariño? Soy valedictorian. Quieren que dé el discurso de graduación. Oh, eso es lindo, cielo. Se volvió hacia el refrigerador y comenzó a guardar la leche. ¿Has empezado con tu discurso?
Quizás pídele ayuda a uno de tus maestros. Eso fue todo. Si le pedí a una maestra, la señora Eleanor Patterson, mi instructora de inglés AP. Tenía 62 años, ojos agudos, cabello plateado siempre recogido, gafas de lectura con una cadena alrededor del cuello. Leyó mi primer borrador en su escritorio después de la escuela, bolígrafo rojo en mano. Cuando terminó, dejó el bolígrafo, me miró por encima de esas gafas y escribió una línea al final de la página con una letra cursiva pulcra: estoy orgullosa de ti. Recuerden este sentimiento, esa línea de la señora Patterson. La necesitaría más de lo que jamás imaginé. La semana de graduación comenzó un martes. Ese fue el día en que llegó la carta oficial de Valedictorian por correo certificado. Sobre color crema pesado, sello de la escuela grabado en oro. Lo dejé en la encimera de la cocina apoyado contra el frutero donde alguien tendría que verlo. El miércoles por la mañana, Jessica llamó a casa. Había sido aceptada en la escuela de medicina. En una hora, mi madre había llamado a 15 personas. Podía escucharla desde arriba, caminando por la sala de estar, con la voz brillante y sin aliento. ¿Puedes creerlo? Nuestra Jessica. Para el mediodía, mi padre había ordenado una pancarta en línea, letras blancas sobre azul marino: futura doctora Carter. Para el viernes, el catering estaba reservado. Sábado, la fiesta. 43 invitados abarrotados en nuestro patio trasero. Tíos, primos, vecinos, amigos de la iglesia. Mi padre había alquilado una mesa plegable para los postres. Mi madre llevaba una blusa nueva. Había copas de champán en cada superficie y un pastel con el nombre de Jessica escrito en glaseado lavanda. Llegué a casa de mi turno en la biblioteca a las 4. Podía escuchar el ruido desde la entrada. Me senté en mi auto por un momento, mi toga de graduación doblada en el asiento trasero, y me dije: solo entra. Alégrate por ella. Tal vez alguien pregunte. Nadie preguntó. Me moví por esa fiesta como un fantasma. Rellené tazones de papas fritas. Le sonreí a mi tía Nancy. Dije: felicidades a Jessica, y lo decía en serio. Realmente lo hacía. Ella me abrazó de lado, ya girándose hacia la siguiente persona. En algún momento, volví a la cocina. Y allí en la encimera, exactamente donde la había dejado hace 4 días, estaba la carta de Valedictorian. Estaba inmovilizada debajo de una pila de platos de papel usados, absorbiendo un anillo de condensación del vaso de alguien. La levanté. El sello dorado estaba manchado, y algo dentro de mí cambió. Caminé de regreso afuera sosteniendo la carta. El patio estaba lleno. La gente se agrupaba alrededor de la mesa de postres, riendo, sosteniendo platos. Mi padre estaba cerca de la parrilla con su brazo alrededor de Jessica, contándole a alguien sobre la tasa de aceptación en su escuela de medicina. Mi madre estaba sirviendo champán. Fui primero con mi madre, le toqué el brazo suavemente, mantuve mi voz baja. Mamá, yo también tengo noticias. Soy valedictorian. Ella me miró, sonrió rápidamente. Oh, cierto. Eso es genial, cariño. Luego se volvió hacia la botella de champán y rellenó la copa de un invitado. Me quedé allí durante 10 segundos, tal vez 15. Luego lo intenté de nuevo, más fuerte esta vez. Lo suficientemente fuerte como para que el pequeño grupo cerca del patio oyera. Yo también me gradué esta semana. Voy a dar el discurso de valedictorian el lunes. El patio no se cayó de golpe. Se cayó en una onda. Algunas cabezas se giraron. La tía Karen, la hermana menor de mi madre, levantó la vista de su plato. Jessica miró hacia allá. Mi padre dejó su bebida. Me miró directamente y su voz no se elevó. No necesitaba hacerlo. Cortaba perfectamente bien a volumen ambiente. Emily, deja de mendigar atención. No todo se trata de ti. Esta es la noche de tu hermana. 43 personas lo escucharon. Nadie dijo una palabra. La tía Karen miró sus zapatos. Mi tío tosió.
Jessica soltó una risa corta e incómoda y se volvió hacia alguien a su lado. Mi madre rellenó otra copa como si yo no hubiera hablado en absoluto. Caminé de regreso por la cocina, por la puerta principal y salí a mi auto. Me senté en el asiento del conductor en esa entrada durante 15 minutos. No encendí el motor. Solo me senté allí sosteniendo una carta manchada, respirando. Esa fue la última vez que lloré por esta familia. Me senté en ese auto y tomé una decisión. Nunca más le daría a alguien el poder de hacerme sentir invisible. Pero 10 años después, aprendería que lo que mis padres me robaron esa noche era mucho menos de lo que me habían estado robando todo el tiempo. Llegó el lunes, día de graduación. Me puse mi toga y birrete sola en mi habitación. Revisé mi reflejo en el espejo del baño. Conduje a la escuela sola. El auditorio tenía capacidad para 700 personas. Lo sé porque conté las filas mientras esperaba detrás del escenario. Las familias entraban a raudales. Madres aferrando cámaras. Padres guardando asientos. Hermanos inquietos en las filas traseras. Los observé desde detrás de la cortina y sentí algo hueco asentarse en mi pecho. Cuando llamaron mi nombre, caminé hacia el podio. Las luces eran cálidas. El micrófono zumbaba. Di el discurso en el que había trabajado durante 6 semanas sobre la perseverancia, sobre probarse a uno mismo cuando nadie está mirando. Sobre la dignidad silenciosa de presentarse incluso cuando nadie aplaude. 700 personas aplaudieron. Miré a la fila 4, asientos 7 al 10, los que había reservado para mi familia. Estaban vacíos, los 4. Pero en la fila 3, justo al lado del pasillo central, una persona se puso de pie. La señora Eleanor Patterson. Estaba aplaudiendo fuerte, ambas manos levantadas, sus ojos brillantes detrás de esas gafas. Después de la ceremonia, me encontró entre la multitud. No dijo mucho. Solo me entregó un sobre pequeño, azul pálido, con su letra en el frente. Dentro había una tarjeta, una línea: la ceguera de tus padres no es tu fracaso. Ve a construir tu vida. Guardada detrás de la tarjeta había una tarjeta de presentación de un coordinador de becas en la Universidad de Minnesota. Guardé ambas. Todavía las tengo. Ese verano, solicité la beca. La obtuve. Empaqué 2 maletas y conduje hasta Minneapolis. No les dije a mis padres que me iba. No les dije a dónde iba. La casa en Maple Ridge Drive se encogió en mi espejo retrovisor hasta que desapareció. Y me hice una promesa. No miraría atrás. No sabía que en el momento en que me fui, mis padres comenzaron a hacer algo que debería haber descubierto mucho, mucho antes. Minneapolis fue un nuevo comienzo. Me mudé a un apartamento compartido cerca del campus con 2 compañeras que encontré en un tablón de anuncios. Trabajé a tiempo parcial en una oficina de servicios financieros, archivando, ingresando datos, contestando teléfonos. Comía ramen 4 noches a la semana y contaba cada dólar. No era glamoroso, pero era mío. En el segundo año, solicité mi primer apartamento sola, uno de una habitación en Uptown. Nada lujoso, solo un lugar donde pudiera cerrar una puerta y estudiar en silencio. Llené la solicitud, entregué mis recibos de sueldo y esperé. 3 días después, el administrador de la propiedad llamó. Lo siento, señorita Carter. Su solicitud ha sido rechazada. Parpadeé. ¿Por qué? Su historial crediticio muestra algunas irregularidades. No puedo entrar en detalles, pero le recomendaría sacar su informe de crédito completo. Colgué y me senté en mi cama, confundida. No tenía deudas, ni tarjetas de crédito. Nunca había pedido prestado un centavo a nadie. Había sido cuidadosa con el dinero toda mi vida. Me dije a mí misma que debía ser un error del sistema, alguna confusión con un apellido común. Tenía 20 años y estaba abrumada con el trabajo del curso. No tenía tiempo para perseguir papeleo, así que lo dejé pasar. Encontré un apartamento diferente, uno más barato. No requería verificación de crédito y seguí adelante. Ese fue mi primer error. Pero no entendería eso por años. Cada pocos meses mi madre llamaba.
Siempre sonaba igual. Un poco herida, un poco sin aliento, como si estuviera leyendo de un guión que había ensayado frente al espejo del baño. Emily, cariño, no sé qué hicimos mal. Tu padre llora por la noche. Solo queremos recuperar a nuestra familia. Cada vez mi estómago se apretaba. Cada vez una pequeña voz susurraba, tal vez tú eres el problema. Tal vez estás siendo egoísta. Tal vez deberías ir a casa. Nunca fui a casa. Pero la culpa me siguió a Minneapolis como una sombra que no podía sacudirme. Me gradué de la Universidad de Minnesota con honores, título en finanzas, 3 ofertas de trabajo antes de la graduación. Acepté la mejor, un puesto de analista junior en una firma de consultoría financiera mediana en el centro. En 2 años, fui promovida. En 4, era analista financiera senior, reportando directamente a la socia gerente. Mi jefa, Sarah Jenkins, de unos 50 años, sin rodeos, el tipo de mujer que usaba gafas de lectura en una cadena plateada y recordaba cada número que había visto, me llamó a su oficina una mañana. Emily, eres una de las mentes más agudas que he contratado en 15 años. Sigue así. Le agradecí. Caminé de regreso a mi escritorio y miré mi monitor durante mucho tiempo. A los 26, tenía mi propio apartamento. Un auto confiable, una cuenta de ahorros creciente. Estaba construyendo algo real. En papel, mi vida parecía una historia de éxito. Pero cada Navidad, me sentaba sola. Cocinaba algo pequeño. Pollo asado, puré de papas, una copa de vino. Miraba la nieve caer sobre Minneapolis y pensaba en la casa en Maple Ridge Drive. No con anhelo exactamente. Más bien como un moretón que sigues presionando para ver si todavía duele. Siempre dolía un poco. No hablé con Jessica. Ni una vez en todos esos años. Cada vez que su nombre cruzaba mi mente, veía la misma imagen. La fiesta en el patio trasero, 43 personas, y mi hermana dándose la vuelta con esa risa corta e incómoda. Ella no me defendió. Ella eligió su lado. Al menos eso es lo que creía. Construí una vida que no se parecía en nada a la que crecí. Y me dije a mí misma que eso era suficiente. Pero hay una diferencia entre suficiente y entero. No aprendería esa distinción hasta que un teléfono público sonó en una noche de invierno y rasgó todo lo que pensé que había enterrado. Era un jueves de febrero, 10 años después de la fiesta. Estaba en mi sofá, laptop abierta, revisando un informe trimestral. El apartamento estaba tranquilo. La nieve golpeaba contra la ventana. Mi teléfono vibró en la mesa de café. Un número desconocido, código de área 507. Casi no contesto. Siempre dejaba que los números desconocidos fueran al buzón de voz. Pero algo, instinto tal vez o simplemente la hora tardía, me hizo contestar. Hola. Respiración irregular. Luego una voz quebrada y empapada, apenas manteniéndose unida. Emily, soy Jessica. Por favor, no cuelgues. Mi mano se apretó alrededor del teléfono. No había escuchado la voz de mi hermana en una década. Pero esta no era la Jessica que recordaba. Segura, pulida, la niña de oro con bata blanca. Esta voz pertenecía a alguien desmoronándose. ¿Dónde estás?, pregunté. Estación de autobuses. Rochester. ¿Rochester, Minnesota? Sí. ¿Por qué estás en una estación de autobuses a las 11 de la noche? Un suspiro tembloroso. Luego mi teléfono se cortó un poco. No tengo dinero para un hotel. Encontré un teléfono público. Me puse de pie, caminé hacia la ventana. La nieve era más pesada ahora. ¿Por qué no estás en casa de mamá y papá? Silencio lo suficiente como para que revisara si la llamada se había caído. Luego muy silenciosamente, me echaron. Hace 3 meses. Puse mi laptop en la encimera. Me apoyé contra la pared de la cocina. Las palabras no tenían sentido. No inmediatamente. Jessica era la favorita. Jessica era la pancarta en la pared, el brindis con champán, la futura doctora. Carter.
Jessica era la hija que eligieron. ¿Qué pasó?, pregunté. No puedo. No puedo explicarlo todo por teléfono. Solo necesito un lugar a donde ir esta noche, por favor. Su voz se rompió en la última palabra. No sabía aún lo que estaba a punto de decirme. No sabía que sus siguientes palabras me harían sentarme en el piso de mi cocina. Pero algo en la forma en que dijo por favor, como si fuera la última palabra que le quedaba, me dijo que esto no era solo una mala noche. Este era el comienzo de algo que nunca podría deshacer. Le dije que se quedara donde estaba. Ella habló mientras me ponía el abrigo. No en oraciones completas, en fragmentos, como alguien recogiendo escombros. Había perdido su licencia médica hace 6 meses. Un error de prescripción, dosis incorrecta, historial de paciente incorrecto. El hospital lanzó una revisión interna. La Junta Médica Estatal abrió una investigación. En 8 semanas, su licencia fue suspendida. 2 meses después de eso, fue revocada. Estaba trabajando 80 horas a la semana, dijo. Su voz era plana ahora, vaciada. Estaba tan cansada que no podía ver bien. Cometí un error. Me puse las botas, agarré mis llaves. ¿Le dijiste a mamá y papá? Se enteraron antes que yo. Alguien de la iglesia conocía a alguien en la junta del hospital. Papá me llamó antes de que llegara la carta. ¿Qué dijo? Ella se rió. Un sonido corto y frágil. ¿Sabes lo que dijo? ¿Sabes exactamente lo que dijo? Lo sabía, pero quería escucharlo. Dijo, has humillado a esta familia. Cerré mi puerta principal con llave. El frío golpeó mi cara. ¿Y mamá? Mamá no dijo nada. Solo se paró detrás de él y lloró como siempre lo hace. Después de que la licencia fue revocada, Jessica no pudo pagar el alquiler. Se mudó de nuevo a la casa en Maple Ridge Drive. Temporalmente, pensó. Pero 2 semanas después, Robert le dijo que tenía que irse. La gente está hablando, dijo. Le dijimos a la iglesia que estás viajando al extranjero. Así que la escondieron. Y cuando esconderla se volvió inconveniente, la desecharon. Me amaban mientras fuera útil, Emily. Su voz se quebró de nuevo. En el segundo que no lo fui, me convertí en ti. Esa frase aterrizó en algún lugar profundo. No respondí a eso. Solo encendí el auto y salí de mi estacionamiento hacia la nieve. Pero eso no fue lo peor. Jessica me contó esa noche sobre el escritorio. Cuando Robert le ordenó salir, Jessica empacó lo que pudo. En su última noche en la casa, entró en la oficina de nuestro padre, la única habitación a la que nunca se nos permitió entrar de niñas. Estaba buscando su certificado de nacimiento. Lo que encontró fue una carpeta manila en la parte posterior del cajón inferior detrás de viejas declaraciones de impuestos. Estaba llena de correos electrónicos impresos, dijo. Entre mamá y papá, desde hace 12 años. Estaba en la autopista ahora. Nieve rayando a través de mis faros. Los limpiaparabrisas marcando el tiempo. ¿Qué tipo de correos electrónicos? ¿Sobre nosotras, Emily? Sobre mantenernos separadas. Mi agarre se apretó en el volante. Ella me leyó fragmentos de memoria. Papá a mamá. Fechado el año en que me fui, si hablan demasiado, compararán notas. No podemos dejar que eso suceda. Mamá a papá. 2 años después, dile a Jessica que Emily no quiso venir para Navidad. Yo le diré a Emily que Jessica está demasiado ocupada. Año tras año, festividad tras festividad, cumpleaños tras cumpleaños, 2 mentiras separadas contadas en 2 direcciones separadas diseñadas para evitar que 2 hermanas se sentaran en la misma habitación el tiempo suficiente para darse cuenta de la verdad. 12 años, susurró Jessica. 12 años me hicieron creer que no te importaba. Y te hicieron creer que yo te menospreciaba. La autopista estaba vacía, solo mis faros en la nieve. Jugaron con nosotras como piezas de ajedrez, Emily, y ni siquiera sabíamos que estábamos en el mismo tablero. Conduje en silencio durante 1 minuto completo. Luego dije, ¿hay algo más en esa carpeta?
La voz de Jessica cambió. Se volvió más pequeña. ¿Cautelosa? Sí. Y tiene que ver con dinero. Mis manos estaban firmes en el volante, pero mi corazón no. De acuerdo, necesito hacer una pausa aquí por un segundo. Si estuvieran en mis zapatos ahora mismo, conduciendo a través de una tormenta de nieve a medianoche, escuchando todo esto de la hermana con la que no han hablado en 10 años, ¿qué harían? ¿Seguirían escuchando o colgarían? Dejen un 1 en los comentarios si seguirían escuchando, o un 2 si colgarían. Y si aún no se han suscrito, ahora es el momento porque lo que viene a continuación lo cambia todo. Jessica me contó sobre los otros papeles en la carpeta. Detrás de los correos electrónicos en una funda de plástico separada, había fotocopias de solicitudes de tarjetas de crédito. 5 de ellas, 3 a mi nombre, 2 al de ella. Cada una abierta a los pocos meses de nuestros cumpleaños número 18. Cada una firmada con una letra que no era la nuestra. Nunca abrí una tarjeta de crédito en mi vida, dijo Jessica. Ni siquiera sabía que estas existían hasta que las saqué de ese cajón. Me incorporé a la rampa de salida hacia Rochester. El letrero de la estación de autobuses brillaba en verde a la distancia. ¿Para qué se usaron? Matrícula, pagos de autos, la remodelación de la cocina, ese techo nuevo que pusieron hace 2 años, hizo una pausa. ¿Y la fiesta, Emily? El catering, el champán, la pancarta. Todo se cargó a una tarjeta con tu nombre. La deuda total en las 5 cuentas, más de $110,000, dividida entre 2 hijas que nunca habían firmado un solo formulario. Pensé en la solicitud del apartamento. Segundo año, la voz del administrador de la propiedad en el teléfono. Su historial crediticio muestra algunas irregularidades. Me había dicho a mí misma que era un error del sistema. Me había dicho a mí misma que no era nada. No era nada. Es por eso que mi crédito fue marcado. Dije, no como una pregunta. Sí, es por eso que tu crédito fue marcado. Entré en el estacionamiento de la estación de autobuses de Rochester. A través de las puertas de vidrio, podía ver una figura sentada en una silla de plástico bajo luces fluorescentes. Una pequeña maleta a su lado, cabeza agachada. Apagué el motor. Los limpiaparabrisas se detuvieron. La nieve se apilaba en el parabrisas. Jessica. Sí. ¿Todavía tienes esos papeles? Fotografié todo y traje los originales. Me senté allí por un momento. Luego abrí mi puerta y salí al frío. No solo me ignoraron. No solo eligieron a Jessica. Usaron mi nombre, mi identidad para construir una vida a la que nunca fui invitada. Y le hicieron lo mismo a ella. Se veía diferente. La Jessica que recordaba era pulida, postura recta, ojos brillantes, el tipo de confianza que llena una habitación antes de que ella siquiera hable. La mujer sentada en esa silla de plástico tenía 15 libras menos, mejillas hundidas, usando un abrigo que era demasiado delgado para febrero en Minnesota. Su cabello estaba recogido en un nudo que parecía no haber sido rehecho en días. Se puso de pie cuando me vio. Nos miramos a través de la sala de espera fluorescente. 10 años. 10 años de silencio construidos sobre mentiras que ninguna de las dos eligió. No la abracé. No estaba lista para eso. Pero mantuve la puerta abierta. Sube al auto. Ella recogió su maleta. Era pequeña, del tipo que empacarías para un viaje de fin de semana, no para el resto de tu vida. Pasó junto a mí y olí café rancio y escape de autobús. Condujimos en silencio durante los primeros 5 minutos. Mantuve mis ojos en la carretera. Ella mantuvo los suyos en la ventana. Luego, muy silenciosamente, lo dijo. Lamento lo de la fiesta, Emily. Debí haber dicho algo. No respondí de inmediato. Dejé que las palabras se asentaran entre nosotras. La carretera zumbaba debajo de los neumáticos. Te quedarás en mi casa, dije. El tiempo que necesites. Ella asintió. Sus ojos estaban húmedos, pero no lloró. Todavía no. Pero mañana por la mañana, llamaremos a un abogado.
¿Un abogado? Lo que hicieron no es solo incorrecto, Jessica. Es un crimen. Y si queremos esas cuentas fuera de nuestros nombres, tenemos que reportarlo. Presionó su frente contra la ventana. La nieve estaba disminuyendo. Son nuestros padres, susurró. Lo sé. No dije nada más. No necesitaba hacerlo. Ella entendió. La carpeta estaba en su maleta en el asiento trasero. Esos papeles, esas firmas falsificadas y nombres robados estaban a punto de cambiarlo todo, y nuestros padres no tenían idea de que aún existían. A la mañana siguiente, me senté en la mesa de mi cocina con mi laptop abierta y Jessica en la silla a mi lado. Saqué mi informe de crédito completo. Los 3 burós, Equifax, Experian, TransUnion. Tardó 4 minutos en cargar, y esos 4 minutos fueron los más largos de mi vida. 3 cuentas que nunca había abierto. 3 tarjetas de crédito, cada una con una dirección de facturación en Milwaukee. La casa en Maple Ridge Drive, abierta en agosto, hace 10 años. El mismo mes que me fui a Minneapolis. Saldo pendiente total bajo mi nombre, $67,000. El número de teléfono de contacto en cada solicitud era el celular de mi madre. Jessica revisó el suyo a continuación. 2 cuentas, $48,000. Misma dirección, mismo número de teléfono, mismas firmas falsificadas. Miré la pantalla. $67,000. Un número que había estado en mi nombre durante una década mientras vivía a base de ramen y trabajaba turnos dobles y me rechazaban apartamentos para los que debería haber calificado. Necesito hacer una llamada, dije. Un colega en la firma había mencionado una vez a un abogado que manejaba casos de fraude. Encontré su tarjeta en el cajón de mi escritorio. James Miller, abogado, especializado en fraude al consumidor y robo de identidad. Llamé a las 9 en punto. Su asistente me pasó en menos de un minuto. Expuse los hechos, las cuentas, las firmas falsificadas, la línea de tiempo. Mantuve mi voz uniforme. Le di los números. Cuando terminé, hubo una pausa. 3 segundos de silencio. Luego James Miller dijo con mucho cuidado, esto es federal. Esto es robo de identidad bajo el título 18 USC sección 128. Cada solicitud falsificada es un cargo separado. Miré a Jessica. Estaba agarrando su taza de café con ambas manos, sus nudillos blancos. Las siguientes palabras de Miller fueron para las que no estaba lista. Si quieren que estas deudas sean eliminadas de su crédito, necesitarán presentar una denuncia formal, una declaración jurada de robo de identidad ante la FTC y un informe policial. Y eso significa nombrar a los perpetradores, sus padres. 2 días después, mi teléfono sonó durante el almuerzo. El nombre de Jessica en la pantalla, lo que significaba que estaba usando el teléfono que le había prestado. Estaba llamando desde mi apartamento. Su voz estaba tensa. Papá acaba de llamar. No sabe que estoy aquí. Llamó a tu número porque es el que contesté la última vez. Dejé mi tenedor. ¿Qué dijo? Quiere que vuelva a casa. Dice que mamá está enferma. ¿Lo está? No está enferma, Emily. Tiene reflujo ácido. Lo ha tenido por 15 años. Casi sonreí. Casi. Dijo algo más. ¿Qué? Lo tenía en altavoz. Dijo, tomó aliento. Dijo, no contactes a Emily. Esa chica solo empeorará las cosas. Siempre ha estado celosa de ti. Estaba sentada en la sala de descanso de mi oficina, 2 colegas en la mesa de al lado, comiendo sándwiches, hablando de una reunión con un cliente, vida normal, a 3 pies de distancia. Y aquí estaba yo escuchando a mi padre mentir sobre mí a mi hermana de nuevo desde 200 millas de distancia. Hay más, dijo Jessica. Me dijo que si no vuelvo, llamará a la policía y reportará que robé artículos de la casa cuando me mudé. Apreté la mandíbula. ¿Qué artículos? No dijo, pero ambas sabemos de qué está hablando. La carpeta, los correos electrónicos, las solicitudes de tarjetas de crédito, la prueba.
Nuestro padre no estaba preocupado por propiedad robada. Estaba preocupado por evidencia robada. Simplemente no sabía que Jessica ya me la había mostrado. No sabía que un abogado ya la había visto. Y no tenía idea de que los documentos que estaba tratando de recuperar eran las mismas cosas que podrían ponerlo en un tribunal federal. No le devuelvas la llamada, dije. No te involucres. Deja que Miller lo maneje. Colgué y miré mi almuerzo. Ya no tenía hambre. Al día siguiente, fue el turno de mi madre. Estaba en mi escritorio cuando entró la llamada. Un código de área de Milwaukee. Lo supe antes de contestar. Emily, cariño. Su voz era fina y temblorosa, de la forma en que siempre se pone cuando quiere algo. He estado tan preocupada por ti. No entiendo por qué tú y tu hermana se están alejando de nosotros. Tu padre y yo, las amamos tanto a ambas. Dejé que terminara. Luego hice la pregunta, mamá, ¿abriste alguna cuenta de tarjeta de crédito bajo mi nombre? Silencio. No del tipo breve, del tipo que tiene peso. ¿De qué estás hablando? 3 tarjetas de crédito, mi nombre, tu número de teléfono en las solicitudes. Abiertas hace 10 años. Más silencio. Luego su voz cambió, más aguda, más tensa, herida. ¿Me estás acusando? Después de todo lo que he hecho por ti, te crié, Emily. Te alimenté. Te llevé a la escuela todas las mañanas, y ahora me estás llamando ladrona. No te estoy acusando, mamá. Estoy preguntando, y no has dicho que no. Podía escucharla respirar rápido, superficialmente. Luego comenzaron las lágrimas. No puedo creer esto. No puedo creer que mi propia hija me diga algo así. Tu padre tenía razón. Siempre has resentido a esta familia. Siempre has querido separarnos. Su voz se quebró en todos los lugares correctos. Tenía décadas de práctica. Mamá, terminé. Emily. Terminé de intentarlo. La línea se cortó. Puse mi teléfono boca abajo en el escritorio. Me senté muy quieta por un momento. Luego abrí mi correo electrónico y comencé a redactar un mensaje para Miller. Ella no lo negó, ni una vez. Lloró, desvió, acusó, actuó, pero nunca dijo que no. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Pasaron 2 semanas. Empezaba a pensar que lo peor había quedado atrás. Estaba equivocada. Mi teléfono sonó un martes por la noche. Era la señora Patterson. Emily, necesito decirte algo, y lamento ser yo quien lo haga. No sonaba arrepentida. Sonaba furiosa. Tus padres hablaron en la reunión de confraternidad de la iglesia el domingo pasado, unas 30 personas. Tu padre se puso de pie durante el tiempo de compartir y le dijo al grupo que has estado, y cito, manipulando a Jessica para cortar lazos con la familia. Dijo que siempre has estado celosa y que estás usando su crisis para ponerla en contra de ellos. Cerré los ojos. Tu madre se sentó a su lado y lloró todo el tiempo. Le dijo a la gente que no ha dormido en semanas. Podía imaginarlo perfectamente. Robert parado alto, voz firme, el patriarca afligido. Susan a su lado con su pañuelo, hombros temblando a la señal. Los dos interpretando Corazón roto para una audiencia de 30, de la misma manera que habían interpretado a La familia perfecta para 43 personas en esa fiesta en el patio trasero hace una década. Algunos de los miembros de la iglesia me enviaron mensajes después, continuó Eleanor. Querían tu información de contacto para decirte, y cito, deberías estar avergonzada. Llegaron 2 mensajes de texto mientras todavía estábamos en el teléfono. Uno de una mujer que recordaba vagamente de la escuela dominical de la infancia, ¿cómo te atreves a hacerle esto a tus padres? Otro de un hombre que no podía ubicar, tu madre es una santa. Le estás rompiendo el corazón. Jessica se sentó al otro lado de la habitación leyendo sobre mi hombro. Ninguna de las dos habló. La voz de Eleanor era firme ahora. Emily, conozco a tus padres desde hace 20 años. También te conozco a ti. La verdad siempre sale a la superficie.
No dejes que reescriban tu historia. Asentí aunque ella no podía verme. Luego tomé mi teléfono y llamé a James Miller. Estoy lista para presentar la denuncia, dije. ¿Todo? ¿Estás segura? Una vez que presentemos, habrá una investigación federal. Sus padres lo sabrán. Estoy segura. Déjenme preguntarles algo. ¿Alguna vez alguien ha torcido la verdad sobre ustedes ante personas que les importaban? ¿Alguna vez han sido pintados como el villano en su propia historia? Escriban sí o no en los comentarios. Y si esta historia les está llegando, compártanla con alguien que necesite escucharla ahora mismo porque aquí es donde las cosas comienzan a desmoronarse para mis padres. Y nunca lo vieron venir. La oficina de James Miller estaba en el 7º piso de un edificio de vidrio en el centro de Minneapolis. Líneas limpias, tranquilo, el tipo de lugar donde suceden cosas serias sin que nadie levante la voz. Jessica y yo nos sentamos frente a él en una larga mesa de conferencias. Entre nosotros, 3 informes de crédito, fotocopias de 5 solicitudes falsificadas, una pila de correos electrónicos impresos y una línea de tiempo que había escrito a mano en un blog legal. Miller extendió los documentos. Estudió cada uno, pasando las páginas lentamente, tomando notas en el margen con un bolígrafo plateado. No se apresuró. Las solicitudes de tarjetas de crédito fueron firmadas por alguien que no eran los titulares de la cuenta, dijo. La información de contacto en cada formulario pertenece a su madre. La dirección de facturación es la casa de sus padres y los cargos corresponden a pagos de matrícula, compras de vehículos y gastos de renovación del hogar de los que sus padres se beneficiaron directamente. Levantó la vista. Esto es robo de identidad bajo el título 18 USC sección 128. Cada solicitud fraudulenta es un delito federal separado. Combinado con las firmas falsificadas, también estamos viendo fraude y potencialmente fraude electrónico dependiendo de cómo se enviaron las solicitudes. Jessica se movió en su silla. Podía sentir su vacilación. ¿La entendía? No eran extraños de los que estábamos hablando. Eran las personas que nos llevaban a la escuela, que se sentaban a la cabecera de la mesa de acción de gracias, que nos decían que nos amaban incluso cuando no lo decían en serio. Pero si queremos que las deudas sean eliminadas, dije, este es el único camino. ¿Correcto? Los burós de crédito requieren un informe policial o una declaración jurada de robo de identidad de la FTC para iniciar una disputa de esta naturaleza. No hay otro mecanismo. Miller deslizó 2 formularios de declaración jurada sobre la mesa. Uno para mí, uno para Jessica. No firmé ese papel por venganza. Lo firmé porque mi nombre había sido usado sin mi consentimiento, y tenía todo el derecho legal de recuperarlo. Jessica tomó el bolígrafo. Su mano flotó sobre la línea de la firma. Luego firmó. 2 semanas después de que presentamos, comenzaron las ondas. No las planeé. No orquesté nada. Fui a trabajar. Llegué a casa. Cociné la cena para Jessica y para mí. Seguí las instrucciones de Miller, no contacten a sus padres. No discutan el caso públicamente. Dejen que el proceso funcione. Pero en una comunidad tan pequeña como aquella en la que mis padres construyeron su reputación, la verdad no necesita un portavoz. Solo necesita una grieta en la pared. Eleanor Patterson fue esa grieta. Ella no difundió chismes. No publicó nada en línea. Pero cuando la gente le preguntó, y lo hicieron porque el discurso de Robert en la reunión de confraternidad había provocado rumores, ella respondió honestamente. Conozco a Emily desde que tenía 14 años, le dijo a Martha Greer, la tesorera de la iglesia, tomando café. Esa chica nunca ha estado celosa de nadie. Si Robert y Susan quieren hablar de sus hijas frente a toda la congregación, tal vez deberían contar la historia completa. Martha se lo dijo a su esposo. Su esposo se lo mencionó al diácono. El diácono se lo mencionó a alguien más. Luego la tía Karen me llamó. No había escuchado su voz desde la fiesta. 10 años. Ella había sido la que miró sus zapatos cuando mi padre me dijo que dejara de mendigar atención. Había estado en silencio entonces. No estaba en silencio ahora. Emily, debí haber dicho algo hace mucho tiempo.
Lo siento. ¿A qué te refieres, tía Karen? Estuvo callada por un momento. Luego escuché a tu padre una vez, hace años. Estaba en la cocina con tu madre y dijo, se aclaró la garganta. Abre otra. Emily nunca revisa. Cerré los ojos. No entendí lo que significaba en ese momento, dijo. Pero creo que lo entiendo ahora. Y si necesitas a alguien que confirme qué tipo de personas son a puerta cerrada, estoy aquí. La pared se estaba agrietando, y mis padres aún no se habían dado cuenta. El último domingo de ese mes, Robert y Susan entraron a la iglesia como siempre lo hacían, uno al lado del otro, barbilla en alto, la mano de Robert en la parte baja de la espalda de Susan. Tomaron sus asientos habituales en la primera fila, pero esta vez los asientos a su alrededor permanecieron vacíos. La gente entró, asintió cortésmente, se sentó 2 filas atrás, 3 filas atrás. Nadie eligió el lugar junto a Robert. Nadie se inclinó para preguntarle a Susan cómo estaba. La confraternidad que alguna vez había girado en torno a ellos se reorganizó silenciosamente, no con hostilidad, sino con distancia. El pastor, el reverendo Alan Mars, no nombró a nadie. Nunca lo hacía. Pero su sermón esa mañana fue sobre la verdad, la rendición de cuentas y la confianza sagrada entre padres e hijos. Citó Proverbios. Habló sobre el peso del engaño llevado dentro de un hogar. Miró a la congregación y dijo, una familia construida sobre el secreto eventualmente será deshecha por los mismos secretos que guarda. Robert miró al frente. Su mandíbula estaba tensa. Susan presionó un pañuelo contra su cara. Después del servicio, 3 parejas, amigos de toda la vida, personas que habían estado en la fiesta del patio trasero hace 10 años, se acercaron a Robert cerca del estacionamiento. Howard y Jan Dempsey, Frank y Louise Cole, los Meyers. Howard habló primero. Su voz era baja pero directa. Robert, necesitamos preguntarte algo. ¿Es cierto que abriste tarjetas de crédito a nombre de tus hijas? La cara de Robert no se desmoronó. Se endureció. Los asuntos de mi familia son asuntos de mi familia. Eso no es una negación, Robert, dijo Howard. Susan agarró el brazo de Robert y tiró de él hacia el auto. Estaba llorando. Lágrimas reales esta vez. O tal vez las mismas ensayadas. Se estaba volviendo difícil notar la diferencia. Yo no estaba allí. No necesitaba estarlo. La verdad no necesita un micrófono. Solo necesita una voz honesta y luego otra hasta que el silencio se vuelva imposible de mantener. Robert me llamó esa noche. Estaba lavando platos. El teléfono vibró en la encimera y su nombre iluminó la pantalla. No lo había visto allí en 10 años. Me sequé las manos, lo levanté y contesté. ¿Emily? Su voz era diferente, más pequeña. Los bordes afilados habían desaparecido. Lo que quedaba sonaba como un hombre parado en una habitación que se hacía más pequeña por momentos. Estás destruyendo a esta familia. Necesitas retirar la denuncia. Cerré el grifo. Abrí cuentas bajo tu nombre porque no tenía opción, dijo. Todo ese dinero fue para la matrícula de Jessica. Para esta familia. Lo hice por nosotros. No lo hiciste por nosotros. Lo hiciste por la imagen de nosotros. Lo pagaré todo. Cada centavo. Solo retira el informe. Abriste 3 tarjetas de crédito bajo mi nombre cuando tenía 18 años. Falsificaste mi firma. Usaste mi número de seguro social. Eso no es una deuda, papá. Eso es un crimen federal. Su respiración se volvió más pesada. Podía escucharlo caminar de un lado a otro. ¿Quieres ver a tu padre ir a prisión? ¿Es eso lo que quieres? No quiero nada de ti. Quiero mi nombre de vuelta. Emily, me dijiste que dejara de mendigar atención. ¿Recuerdas? En la fiesta frente a 43 personas. Así que paré. Dejé de pedirte nada y ahora no estoy pidiendo. Estoy presentando la denuncia. Silencio. Luego muy silenciosamente. Y esta es la parte que no esperaba.
Su voz se quebró. Por favor, Emily. Lo siento. Sé que estuve mal, pero no me envíes a prisión. Me paré en mi cocina, teléfono en mi oído, y sentí algo que no anticipé. No satisfacción, no triunfo, algo más cercano al duelo. Papá, yo no te estoy enviando a prisión. Tú caminaste allí tú solo hace 10 años. Colgué. Mis manos estaban firmes, pero algo en mi pecho no. Las semanas que siguieron fueron tranquilas de la manera en que una secuela es tranquila. No pacífica, pero quieta. Miller envió actualizaciones por correo electrónico. La FTC había procesado nuestra declaración jurada. La policía de Milwaukee había abierto un archivo de investigación. Los burós de crédito habían marcado las 5 cuentas fraudulentas e iniciado disputas formales. La maquinaria de la justicia giraba lentamente y sin drama de la manera en que se supone que debe hacerlo. Fui a trabajar todas las mañanas. Analicé números. Me senté en reuniones. Bebí café en mi escritorio y vi la nieve derretirse fuera de mi ventana. Ninguno de mis colegas sabía lo que estaba sucediendo en mi vida personal. No necesitaba que lo supieran. Entonces, un miércoles por la tarde, Sarah Jenkins me llamó a su oficina. Estaba parada detrás de su escritorio con los brazos cruzados y una expresión en su rostro que no podía leer. «Siéntate, Emily». Me senté. Te estoy nominando para el Premio Regional de Analista Financiero del Medio Oeste. Se otorga a un analista por año en toda la región triestatal. El comité de selección revisa el próximo mes. Parpadeé. Yo. Gracias, Sarah. No me agradezcas. Te lo ganaste. Tu trabajo en la cuenta Pendleton solo hubiera sido suficiente, pero tu consistencia durante 4 años, eso es lo que lo selló. Me estrechó la mano, firme, breve. Luego volvió a su lectura. Salí de su oficina y bajé por el pasillo. A mitad de camino hacia mi escritorio, me detuve. Me apoyé contra la pared, presioné mi espalda contra ella y tomé una respiración larga y lenta. Hace 10 años, me paré en un estacionamiento y lloré porque mi padre me dijo que estaba mendigando atención. Ahora, estaba parada en un pasillo y me decían que era la mejor en lo que hago. No porque mendigué, no porque actué, sino porque me presenté todos los días e hice el trabajo. No necesitaba la aprobación de mi padre nunca más. Tenía algo mejor. Tenía la mía propia. Ella apareció un sábado por la mañana. Sin advertencia, sin llamada. Abrí mi puerta principal para buscar el periódico y allí estaba Susan Carter parada en el pasillo, ojos hinchados, abrigo arrugado, luciendo como si hubiera conducido toda la noche. Emily, por favor, necesitamos hablar. Mantuve la puerta abierta pero no me hice a un lado. Ella se paró en el umbral, mitad adentro y mitad afuera. Tu padre podría ir a prisión, dijo. ¿Entiendes lo que eso significa? Podríamos perderlo todo. Abriste cuentas en mi nombre, mamá. Firmaste las solicitudes. No tuve opción. Tu padre me obligó. Mamá. La voz de Jessica vino desde detrás de mí. Entró en la entrada, brazos cruzados. La cara de Susan cambió. No sabía que Jessica estaba aquí. Miró entre nosotras, sus 2 hijas paradas juntas por primera vez en más de una década, y algo detrás de sus ojos parpadeó. No culpa. ¿Miedo? Jessica, cariño, no. La voz de Jessica era firme, más tranquila de lo que jamás la había escuchado. Leí los correos electrónicos, mamá. Todos. Incluyendo aquel donde le escribiste a papá, abre otra. Emily nunca revisa. La boca de Susan se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. No salió ningún sonido. No fuiste forzada, continuó Jessica. Participaste cada vez. Los ojos de Susan se llenaron. Me miró a mí, luego a Jessica, luego de vuelta a mí. Mamá, dije, no quiero que vayas a prisión, pero tampoco voy a cargar con $67,000 de deuda que no creé. Tienes una opción. Coopera con el abogado,
Reconoce lo que hiciste, negocia una resolución, o espera a que los investigadores federales vengan a ti. Ella me miró fijamente. Su labio tembló. Luego se giró, caminó por el pasillo y desapareció escaleras abajo sin otra palabra. Jessica cerró la puerta. Nos miramos la una a la otra. Ella le dirá a papá, dijo Jessica. Lo sé. ¿Y entonces qué? Entonces ellos deciden. Esa es su elección ahora, no la nuestra. Tomó 3 semanas. Miller llamó un viernes por la tarde. Estaba en mi escritorio a mitad de un informe cuando su nombre parpadeó en mi pantalla. Han contratado a un abogado, dijo. Su abogado se comunicó esta mañana. Quieren negociar. Me recosté en mi silla. A través de la ventana, el primer verde de la primavera comenzaba a empujar a través del horizonte de Minneapolis. ¿Qué ofrecen? Reconocimiento total de las cuentas fraudulentas, restitución de todos los saldos pendientes, $115,000 incluyendo intereses acumulados, pagados a través de un plan de pago estructurado. A cambio, solicitan que tú y Jessica apoyen un acuerdo de culpabilidad en lugar de presionar por un procesamiento federal completo. ¿Cómo se ve el acuerdo? Declaración de culpabilidad por robo de identidad. 3 años de libertad condicional supervisada, una orden de restricción financiera que les impide acceder a la información personal, crédito o cuentas financieras de cualquiera de las hijas. Sin tiempo en prisión. Lo pensé. No por mucho tiempo. Jessica y yo no presentamos esto para ponerlos en prisión. Lo presentamos para recuperar nuestros nombres. Entonces esto logra eso. Acéptalo. El papeleo tomó otro mes. Robert y Susan Carter presentaron una declaración de culpabilidad en un tribunal federal de Milwaukee. Sin cámaras, sin espectadores, solo 2 abogados, un juez y 2 padres que habían pasado 20 años construyendo una imagen perfecta, firmando papeles que admitían que era una mentira. Los burós de crédito eliminaron las 5 cuentas fraudulentas en 60 días. Mi puntaje de crédito subió 190 puntos en 6 meses. Por primera vez en mi vida adulta, mi identidad financiera era realmente mía. Llamé a la compañía de administración de propiedades en Uptown, la que me había rechazado 7 años antes. No estaba buscando un apartamento. Solo quería decir una cosa. La razón por la que fui rechazada en mi solicitud hace años fue robo de identidad. Mi registro ha sido corregido. La mujer en el teléfono hizo una pausa. Lamento que le haya pasado eso, señora. No pedí mi nombre de vuelta por venganza. Lo pedí porque era mío. Eso siempre fue suficiente. Las noticias no viajan rápido en una comunidad como la que mis padres construyeron sus vidas alrededor. Viajan lento a través de miradas, a través de silencios, a través de las cosas que la gente dejó de decir. Nadie en la congregación de la iglesia celebró una reunión. Nadie hizo un anuncio. Pero pocas semanas después de la declaración, la reorganización silenciosa que había comenzado esa mañana de domingo se volvió permanente. Robert y Susan dejaron de asistir a los servicios, no porque se les pidiera irse, el reverendo Mars nunca haría eso, sino porque el espacio que habían ocupado durante 25 años ya no se sentía suyo. Los asientos de la primera fila permanecieron vacíos durante 3 semanas antes de que alguien más los ocupara. Sus amigos, los Dempsey, los Cole, los Meyers, dejaron de llamar, no por crueldad, sino por vergüenza. Les creímos, le dijo Jan Dempsey a la tía Karen. Durante 10 años, creímos cada palabra. Karen me mantuvo informada. Llamadas telefónicas cortas una vez a la semana. Ella no editorializaba. Solo me contaba lo que veía. Tu padre puso la casa en el mercado, dijo una noche a finales de la primavera. Están usando el capital para los pagos de restitución. Se mudan a un alquiler de 2 habitaciones en el lado sur. Me senté con eso por un momento. La casa en Maple Ridge Drive, el césped ordenado, el refrigerador con las fotos de Jessica y mi certificado de cuadro de honor desaparecido. ¿Cómo está él? Pregunté. No sabía por qué pregunté. Es más callado, dijo Karen. Tu madre también. No salen mucho. Gracias por decirme,
tía Karen. Por supuesto, cariño. Colgué y me paré en la ventana de mi cocina. Los árboles a lo largo de mi calle comenzaban a florecer. Pasó toda su vida construyendo una imagen, y al final, la verdad no la demolió. Simplemente encendió las luces, y la gente a su alrededor finalmente vio lo que siempre había estado allí y miró hacia otro lado. Jessica vivió conmigo durante 3 meses. No fingiré que esos meses fueron fáciles. Éramos 2 mujeres de 20 y tantos años, compartiendo un apartamento de una habitación, cargando 2 décadas de daño que apenas comenzábamos a entender. Hubo noches buenas, cocinando juntas, viendo películas viejas, riéndonos de cosas que probablemente no eran tan graciosas. Y hubo noches malas. Una noche en marzo, lo dije. La cosa que había estado guardando desde la fiesta. ¿Por qué no dijiste algo esa noche cuando papá me dijo que dejara de mendigar? Solo te reíste. Jessica dejó su tenedor. Miró la mesa durante mucho tiempo. Porque le creí, dijo. Pensé que estabas siendo dramática. Pasaron años diciéndome que me resentías, que estabas celosa, que querías arruinar cada cosa buena que me pasaba. Y me lo tragué. Todo. Nos sentamos en silencio. El calentador hizo clic. Lo siento, Emily. No sé cómo arreglarlo. No tienes que arreglarlo. Solo tienes que ser honesta. Comenzamos terapia por separado. Diferentes oficinas, diferentes terapeutas. Jessica trabajó a través de la presión de ser la niña de oro, el peso imposible de un papel que nunca eligió. Yo trabajé a través de la invisibilidad, la culpa, los años de preguntarme si yo era el problema. Jessica encontró un trabajo en abril, coordinadora de alcance de salud comunitaria en una clínica sin fines de lucro. Usó su conocimiento médico sin necesitar una licencia. La paga era modesta. No le importó. Primera vez en mi vida que trabajo porque quiero, me dijo una noche, atándose las zapatillas para una caminata nocturna. No porque papá necesite un médico en el retrato familiar. Para mayo, se había mudado a su propio apartamento, a 15 minutos del mío. La curación no es una línea recta. Algunas noches discutíamos, algunas noches simplemente nos sentábamos juntas en silencio. Ambas eran necesarias. La ceremonia de premiación se llevó a cabo en el Hotel Grand Marquette en el centro de Minneapolis. Un salón de baile con ventanas altas, manteles blancos y 200 personas de firmas financieras de todo el Medio Oeste. Llevaba un vestido azul marino que había comprado para la ocasión. Simple, profesional. Llegué sola, me registré en la mesa y tomé mi asiento cerca del frente. Cuando miré a la fila 3, justo al lado del pasillo central, vi 2 caras que no esperaba. Jessica, y a su lado, Eleanor Patterson. Eleanor había volado desde Milwaukee esa mañana. Vuelo económico de ida y vuelta de $80. Llevaba un blazer gris y sus gafas de lectura en su cadena, y estaba sentada en la tercera fila con las manos cruzadas en su regazo, exactamente como se había sentado en mi graduación hace 10 años. Llamaron mi nombre a las 8:15. Caminé hacia el podio. El micrófono zumbaba. Las luces eran cálidas. 200 personas me miraban. Mantuve mi discurso corto. Hace 10 años, alguien me dijo que estaba mendigando atención. Llevé esa frase conmigo durante mucho tiempo. Esta noche, no estoy mendigando nada. Estoy parada aquí porque me gané esto. Y quiero agradecer a las personas en esta sala, y a algunas que no lo están, que vieron eso antes de que yo pudiera. La sala aplaudió. Miré a la fila 3. Jessica estaba llorando. No las lágrimas rotas y desiguales de la estación de autobuses. Lágrimas limpias y tranquilas, del tipo que vienen cuando algo perdido finalmente es devuelto. Y Eleanor Patterson se puso de pie, ambas manos arriba, aplaudiendo fuerte, de la misma manera que se había puesto de pie en ese auditorio hace una década cuando 700 personas aplaudieron y 4 sillas permanecieron vacías. Después de la ceremonia, me encontró en el guardarropa. Me dio un abrazo, breve, firme. «¿Ves?», dijo, «te lo dije, recuerda este sentimiento». La misma mujer que se puso de pie por mí a los 18 se puso de pie por mí a los 28.
Pero esta vez, no estaba sola. 6 meses después de la ceremonia, llegó una carta. No un correo electrónico, no una llamada telefónica. Una carta manuscrita en un sobre blanco simple, matasellos de Milwaukee. La letra de mi padre, apretada, inclinada, la misma caligrafía que usaba en los formularios de seguros durante toda mi infancia. Me senté en mi sofá y la abrí. 2 páginas, tinta azul. No comenzó con una disculpa. Comenzó con una explicación. O algo parecido a una. Escribió sobre crecer pobre en un pueblo donde nadie tenía nada. Sobre abandonar su primer año de universidad porque no podía pagarlo. Sobre declararse en bancarrota a los 30 y la vergüenza que lo siguió como una segunda sombra. Pensé que si esta familia parecía perfecta, entonces tal vez lo seríamos. Pensé que si la gente veía a Jessica con una bata blanca, me verían como algo más que un hombre que se declaró en quiebra a los 30. Estaba equivocado. Construí una casa sobre mentiras y me dije a mí mismo que era amor. Luego escribió esto: sé que me equivoqué contigo, Emily. No espero que me perdones. No estoy pidiendo eso. Solo quiero que sepas que te veo. Debería haberte visto hace mucho tiempo. Te veo ahora. Es tarde, pero te veo. Leí la carta 2 veces. Luego la doblé, la puse de nuevo en el sobre y la coloqué en el cajón superior de mi mesita de noche. No respondí. Me senté junto a la ventana por un rato. El sol se estaba poniendo sobre Minneapolis, pintando el cielo en tonos de cobre y gris. Pensé en el refrigerador en Maple Ridge Drive, el certificado desaparecido, el sello dorado manchado bajo una pila de platos de papel. Él finalmente me vio, pero yo ya no necesitaba ser vista por él. Esa es la diferencia que hacen 10 años. No le cerré la puerta a mi padre esa noche, pero tampoco la abrí. Solo la dejé estar. Ni cerrada con llave ni abierta de par en par. Un límite, no un muro. La distinción importa. Entonces, aquí es donde estoy ahora. Tengo 28 años. Vivo en un apartamento de una habitación en Minneapolis con un pequeño balcón que da a una hilera de olmos. En otoño, se vuelven dorados. En primavera, llenan la calle con esa suave luz verde que hace que todo parezca posible. Mi puntaje de crédito es el más alto que ha sido. Estoy ahorrando para el pago inicial de una casa, una real, con mi nombre en la escritura y el de nadie más. Voy a trabajar todas las mañanas a un trabajo que amo. Para una jefa que me dice que soy aguda en lugar de decirme que soy demasiado. Jessica vive a 15 minutos de distancia. Cenamos juntas todos los jueves, no porque alguien nos lo dijera, sino porque queremos. A veces cocinamos. A veces pedimos comida tailandesa y la comemos en nuestro sofá con una película de fondo. No hablamos de nuestros padres cada vez, pero cuando lo hacemos, hablamos honestamente. Eso es nuevo para nosotras. Todavía es difícil. Se está volviendo más fácil. Jessica llama a nuestro padre una vez al mes. Corto, cortés, cuidadoso. Pone un temporizador en su teléfono. 15 minutos, no más. Dice que es suficiente para ella. Respeto eso. No lo juzgo. Cada uno traza la línea donde necesita. Yo no lo llamo. No llamo a mi madre. La carta se sienta en el cajón de mi mesita de noche, aún sin respuesta. Cada Navidad, Eleanor Patterson me envía una tarjeta. El año pasado, escribió, todavía orgullosa. Siempre orgullosa. La pegué en mi refrigerador con un imán. Y esta vez, nadie la quitó. Mi familia no se parece a la que crecí. Es más pequeña. Es más tranquila. Y es completamente mía. Hay una libertad en eso. Una libertad extraña, ganada con esfuerzo. Imperfecta. El tipo que solo encuentras después de dejar de esperar a que alguien más te la entregue. Si me preguntan qué aprendí, y sé que suena como la parte de la historia donde alguien se pone a sermonear, así que intentaré no hacerlo. Diría esto primero: si tu familia solo te ama cuando eres útil para ellos, eso no es amor.
Eso es una transacción, y tienes permitido alejarte de un trato que nunca aceptaste. Segundo, establecer un límite no es traición. No es crueldad. No es egoísmo. Es el acto más básico de respeto propio que una persona puede realizar. Decir aquí es donde termino yo y donde comienzas tú. Pasé 18 años sin límites y 10 años más aprendiendo a construirlos. Desearía que alguien me hubiera dicho antes, no necesitas el permiso de nadie para protegerte. Tercero, si te gradúas como la mejor de tu clase y nadie te hace una fiesta, haz tu propia fiesta. Cómprate un pastel, enciende una vela, siéntate con él. Te ganaste ese momento, y el silencio de nadie más puede quitártelo. Y cuarto, este es el que más me costó entender, si alguien te dice deja de mendigar atención cuando estás compartiendo algo de lo que estás orgullosa, el problema no es que tú seas demasiado. El problema es que ellos están ofreciendo muy poco. Y esa brecha no es tuya para arreglar. No te estoy diciendo qué hacer con tu familia. No conozco tu historia. No conozco a tus padres, tus hermanos, tu historia, pero sé esto, las personas que se supone que te aman no deberían ser las que te hacen sentir invisible. Y si lo hacen, no estás obligada a quedarte en la habitación. Establecer un límite no es abandonar a tu familia. Es negarte a abandonarte a ti misma. Eso es lo que aprendí a la mala durante 10 años. Y lo haría todo de nuevo. Comencé esta historia con una chica, de 18 años, sentada en un auto estacionado en la entrada de sus padres, sosteniendo una carta manchada, llorando en la oscuridad, mientras 43 personas reían y chocaban copas en el patio trasero detrás de ella. Tengo 28 ahora. Ya no lloro por ellos. No porque no sienta nada. Siento todo. Siento el peso de lo que se perdió y el alivio de lo que se encontró. Pero he aprendido la diferencia entre las lágrimas que te curan y las lágrimas que te mantienen pequeña. No desperdicio las mías en personas que nunca se las ganaron. Mi padre me dijo que estaba mendigando atención. Estaba equivocado. No estaba mendigando atención. Estaba pidiendo ser vista por las personas que se suponía que debían verme primero. Y cuando se negaron, aprendí a verme a mí misma. Ese no es un final de Hollywood. No hay una escena dramática en la corte, ni una reunión familiar llena de lágrimas en un porche en algún lugar. Algunas historias no terminan con un abrazo. Algunas historias terminan con una mujer parada en su propio apartamento colgando una tarjeta en su propio refrigerador y sabiendo por primera vez que ella es suficiente. Si estás ahí afuera ahora mismo y eres a quien tu familia olvidó, el callado, el bueno, el que hizo todo bien y aún así fue pasado por alto, te veo. Tu historia importa. No dejes que nadie te diga lo contrario. Papá dijo que estaba mendigando atención. Estaba equivocado. Estaba pidiendo ser vista y ahora me veo a mí misma.